Si vamos a hablar de diferencias entre los cubanos de Europa y los cubanos que se fueron para Estados Unidos, no todo, ¿viste? Me refiero a la gusanera. Hay una diferencia muy grande. Porque el problema es que los cubanos que residen en Estados Unidos, no todos, un porcentaje de ellos, son muy envidiosos. Son gente envidiosa, gente mala. Comparado a nosotros los cubanos en Europa, ¿tú me entiendes? Uno vive en China, otro vive en Japón, ¿ves? Nos visitamos de vez en cuando. Pero ustedes son gente envidiosa, son gente mala, gente prepotente. Gente que viven puerta con puerta ahí en la Florida, que en vez de ayudarse entre ustedes, se están matando. Tanto lío y tanto cuento que ustedes hablan, que los cubanos de la isla, que los cubanos de Cuba, que los cubanos de la isla. Entonces cuando llega un cubano desfavorizado ahí a Estados Unidos, ustedes son los primeros que le ponen el pie arriba y los pisan. Entonces esa es la gran diferencia que hay entre los cubanos de Europa y los cubanos de Estados Unidos. Cuando un cubano llega aquí a Europa y no sé, tiene un problema o algo, rápidamente, oye, busca una amistad que tenga aquí, rápidamente lo lleva para su casa y le consiguen un trabajo y le consiguen un apartamento. Ustedes no, ustedes hacen lo contrario. Ustedes pisotean a los cubanos. Entonces no entiendo cuál es eso que dicen ustedes, que tanto que aman al pueblo de Cuba, que hay que liberar al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba, pero si es que ustedes no se quieren ustedes mismos, si ustedes no se quieren ustedes mismos, entonces ¿a quién coño van a querer ustedes? Tienen que parar ya y dejar la muela esa de que eso, cuando un cubano llega desfavorizado a Estados Unidos, ustedes son los primeros que lo pisotean, que lo maltratan, que lo humillan. ¿Por qué no se ocupan de esos cubanos que salen de la isla, engañados por ustedes? Porque ustedes son los primeros que le dicen, vengan para acá, para Estados Unidos, que aquí está el sueño americano, que aquí hay de todo, que aquí van a ser felices, van a comer perdices, como dice la película. Y cuando llegan ahí, le dan la espalda, porque esos casos se han visto. Se han visto casos de cubanos que han salido de misiones y se han dejado engañar por gente que vive en Estados Unidos. Se han dejado engañar por gente que vive en Estados Unidos y han desertado de su misión. Y cuando han llegado para otro país, para saltar para Estados Unidos, la gente le han dado la espalda. Entonces, ¿de qué están hablando ustedes? ¿Ven la diferencia que hay entre los cubanos que vivimos en Europa y ustedes? Todos somos cubanos, pero hay una gran diferencia. Nosotros no dejamos un cubano desamparado aquí en Europa. Ustedes desamparan a los cubanos ahí en Estados Unidos, los pisotean, los maltratan, embullan a la gente, le dicen mentiras. Ustedes van para Cuba cogiendo crédito y le dicen, cuando llegan a Cuba, le dicen a los pobres infelices del pueblo de Cuba que ustedes en Estados Unidos viven en casas de 5 plantas, que tienen 4 o 5 Lamborghini parqueadas en el frente de la casa. Entonces embullan a la gente para que salten para Estados Unidos. Entonces cuando ellos llegan a Estados Unidos se dan cuenta de que ustedes eran los infelices que vivían más que ellos en Cuba y que por culpa de ustedes se dejaron engañar y ahora están viviendo lo mismo que están viviendo ustedes en Estados Unidos. O sea, están viviendo en un freezer, el dinero no les da para comer, tienen que comer comida de lata porque la cosa está mala, ¿tú me entiendes? Entonces, sinceramente la diferencia es muy grande. Nosotros no criticamos la revolución. ¿Tú sabes por qué no criticamos la revolución? Porque nosotros tenemos familia en Cuba, no somos como ustedes. Gente mala, mal pensada. Si hay gente mala y mal pensada y gente de todo lo más bajo que hay en el mundo, son estos cubanos, estos gusanos que residen en Estados Unidos. Gente mala, gente prepotente. Gente que se dedica a hacer mal. Ustedes no quieren al pueblo de Cuba nada, porque ustedes son los primeros que se dedican a llevar cosas para vender en Cuba. Entonces, si ustedes dicen que en Cuba hay tanta necesidad, entonces que en nuestro país hay tanta pobreza, ¿por qué ustedes cada vez que van a Cuba, en vez de coger esas cosas que cogen para vender, por qué no se las dan al pueblo? Dénselas al pueblo, no las vendan, dénselas al pueblo, para creer en ustedes, porque ustedes son los que dicen que el pueblo de Cuba, que esto es el pueblo de Cuba. Las cosas que ustedes llevan para vender, que compran en los países de Latinoamérica, no las vendan. Chancletas a 60 y pico no, pullovers a 20 y pico no, pantalones a 30 y pico no, regálensela al pueblo. Si ustedes están diciendo que el pueblo tiene necesidad, ustedes son los que van a alimentarse de la necesidad del pueblo. Porque hay mucha gente que está viviendo en Estados Unidos hoy por hoy, gracias al dinero que hace en Cuba.
Porque ustedes piden crédito para montar paradas en Cuba, para que al final del mes le manden dinero a ustedes para Cuba. Para que le manden, de Cuba le manden dinero a ustedes para Estados Unidos. Venden ropa en Cuba para poder subsistir en Estados Unidos. Entonces, ¿de qué me van a hablar ustedes a mí? Nosotros los cubanos de Europa no hacemos eso. Nosotros ayudamos al pueblo. Porque nosotros nos metemos en política. Ustedes son los que se meten en política y hablan ironía de la revolución y en sí no resuelven nada ni defienden a nadie. Entonces, lo mejor que hacen ustedes es callarse la boca. Porque como dice el dicho, calladitos se ven más bonitos. No hablen más mierda de la revolución ni más mierda de Cuba. Si ustedes son los primeros que van a beneficiarse del pueblo cubano en Cuba. Ustedes son los primeros que van a vender ropa en Cuba para ganar dinero. Porque el dinero que ganan ahí en Estados Unidos no les da para vivir. No les da para comer. Porque prefieren comprarse un carro y un iPhone y pagar las nalgas de crédito que guardar ese dinero para comida y comprarse un celular banal. Esos son ustedes. Entonces, si vamos a hablar de diferencias, sí hay una. Nosotros los cubanos de Europa somos mejores que ustedes, los cubanos de Estados Unidos. No quiero crear indiferencia entre cubanos de Europa y Estados Unidos. Yo lo que digo es lo que digo. No digan que ustedes defienden el pueblo ni que defienden nada. Ustedes lo que hacen es aprovecharse del pueblo. Ir a vender ropa para Cuba, para poder subsistir ahí en Estados Unidos. Porque si no, se mueren de hambre. Pero no obstante eso, ustedes saben bien que Cuba es uno de los mejores países que hay para vivir en este mundo. Porque ustedes en Estados Unidos ahí están sufriendo, ahí la están pasando mal. La están pasando mal porque si los americanos la están pasando mal, ustedes la están pasando mal también. ¿Me entiendes? Entonces ya basta de cuento y de mentiras. Déjense de descaro. Sigan con sus mentiras y con sus ironías, pero al final entre cielo y tierra no hay nada oculto para que ustedes lo sepan, ¿oyeron? Y no vayan más para Cuba a especular ni a hacérselo del dinero. Y no alquilen más cadenas en las Bahamas, que eso no sirve de nada. Caballero, si usted no tiene cadena, si usted no tiene nada, no presuman de lo que carezcan, que eso es malo. A veces la gente que tú ves más vestida son las que tienen ustedes, que son unos especuladores. Que van para Cuba con prendas alquiladas y cadenas alquiladas, son los que no tienen ni donde caerse muertos. Entonces, lo mejor que hacen es defender su país, porque ahí es donde tenemos la familia de nosotros, ¿oíste?